Muy buenas. En este vídeo vamos a aprender a hacer animación lettering en Cinema 4D. Vamos a ver el ejemplo. Bien, para este vídeo voy a explicar cómo crear la spline o el trazado en Illustrator, cómo importarlo en Cinema 4D y cómo darle volumen. En vídeos posteriores veremos cómo crear los materiales, cómo crear la iluminación y cómo crear el derretido para crear este efecto. Vamos a hacerlo. Bien, simplemente tengo un archivo abierto de Illustrator, un 1920-1080, aunque el tamaño es un poco irrelevante. Y en este caso simplemente tenemos un trazado con la letra E. Voy a explicar rápido cómo lo he creado, ya que son importantes ciertos pasos a la hora de poder trabajar Cinema 4D de forma correcta. Lo primero que tendríamos que hacer sería seleccionar el pincel, que es la B de Barcelona, y crearíamos directamente nuestra letra. Tenemos que tener en cuenta que en Cinema 4D vamos a utilizar los vértices. En este caso son puntos de ancla. Vamos a cerciorarnos de no tener demasiados. Y si nos fijamos, aquí ya tenemos un montón de puntos de ancla que en Cinema me van a dar más problemas que otra cosa. Lo primero que recomiendo siempre es suavizar. En Illustrator tenemos una forma que es seleccionando el pincel, presionando la tecla Alt u Option y pasando el ratón por encima del trazado. Fijaros que lo que va a hacer Illustrator es suavizarme lo máximo posible la forma, eliminando puntos de ancla innecesarios, manteniendo la forma original que previamente hemos dibujado. Bien, ahora mismo tenemos 5 puntos. 5 puntos sería un número interesante para trabajarlo en Cinema, pero en cualquier caso os voy a explicar también cómo podríamos simplificar. Bien, cambiando a la herramienta Mover, que es la V de Valencia o flecha negra, seleccionamos, nos vamos a menú Objeto, Trazado y nos vamos a ir a Simplificar. Vamos a desplegar. Bien, simplificar lo que va a intentar hacer, como su propio nombre indica, es eliminar los puntos de ancla que yo le diga en cuanto al porcentaje de mínima y máxima en cuanto a curva. Lo primero que os recomiendo es que activemos Mostrar ruta original. La parte roja será la ruta original y la parte negra será la modificada. En función de la cantidad de porcentaje que yo le dé, pues simplificará más o menos. Si nos fijamos un poco en la ventana, teníamos una ruta original de 5 puntos y ahora con un 19% de mínima tenemos 3. Evidentemente, en cuanto a puntos de ancla, sería muy cómodo trabajar en Cinema, pero también es verdad que hemos perdido la forma suave que teníamos en la E, por lo tanto, no es cuestión de apretar demasiado esto. En este caso, fijaros que sin apretarlo demasiado, mantiene la original respecto a la nueva una vez simplificada. Vamos a darle a cancelar. Y lo que voy a hacer directamente sería borrar esta, que es el ejemplo, y trabajaríamos con esta. Otra cosa importante a la hora de pasarlo a Cinema, para que nos lo entienda bien el programa, la seleccionamos y nos cercioramos que en la barra de control la definición del pincel no sea ningún tipo de caligráfico ni redonda. Nos aseguramos que sea la básica. Lo que tendríamos que hacer sería ir a menú Archivo, Guardar como, y bueno, lo guardamos directamente en la extensión de Adobe Illustrator, .ai, porque Cinema 4D es capaz de importar vectores. Una vez tenemos terminado el trabajo en Illustrator, vamos a importarlo en Cinema 4D. Tenemos diferentes opciones. Una sería a través de menú Archivo, Abrir, seleccionando el archivo vectorial y directamente lo importamos. Otra sería con el atajo de teclado Comando O. Otra opción sería arrastrando directamente el archivo vectorial al viewer de Cinema. Y por último tenemos un generador que se llama Importación Vector. Vamos a utilizar el generador. Los generadores con clic sostenido crearíamos la importación vector, que es el generador. Y ahora en importación vector, en la pestaña de objeto, archivo, hacemos un clic en la carpeta e importamos el archivo vectorial. Bien, voy a quitar un momento la cámara, voy a ampliar un poquito. Vale, aquí tenemos el vector. ¿Qué es lo que pasa? Cinema 4D intenta dar volumen. Entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos simplemente con la spline. Vale, para poder crearnos la spline sin el generador, necesitamos activar la pestaña Jerarquía dentro de Importación Vector. La activamos, ya podemos desplegar. Y directamente esta spline sería exactamente la misma E que tenemos en Illustrator. Si nos fijamos, he borrado el generador, ya no es necesario. Y otra cosa que recomiendo es centrar los ejes
¿vale? Mi axis no está centrado respecto a la tipografía. En este caso, con Shift-C, tenemos la ventana de comandos, escribimos centrar, doble clic en centrar ejes A y automáticamente el axis pasará a estar en el centro perfecto de la tipografía. Bien, hay diferentes métodos para darle volumen. En este caso voy a utilizar un constructor de volumen. Teniendo seleccionada la spline, que con doble clic la vamos a renombrar como E para saber que es nuestro carácter, vamos a constructor de volumen y con Alt presionado, directamente la E será hija del constructor de volumen. Bien, esto directamente nos va a generar voxeles. El voxel no deja de ser el píxel 3D. Lo que tenemos que ajustar son ciertos parámetros para que la tipografía, o el carácter en este caso, quede lo más suave posible. Lo primero, dentro del constructor de volumen en sus atributos, el tamaño del voxel vamos a bajarlo, por ejemplo, a 1 centímetro. De hecho, tendríamos que bajarlo más o bien escalar el propio carácter. Yo lo voy a mantener a 1 centímetro. Voy a seleccionar la spline y con la T de Teruel, clic sostenido Shift, lo que voy a hacer es escalar de tal forma que el programa ya detecta el carácter que hemos dibujado en Illustrator. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vale. Bien, el siguiente paso es volver de nuevo al constructor de volumen y ahora lo que vamos a tener que hacer es suavizar. Bueno, pues creamos un suavizado SDF. El suavizado SDF trabaja fuerza, tipo de filtro, distancia de voxel e interacciones, que básicamente es cuánta cantidad de suavizado tenemos, qué tipo de filtro utiliza para suavizar, cuánta distancia tenemos entre los voxeles y las interacciones, que es el número de veces que hacemos la acción. Bueno, pues vamos a darle una distancia de voxel, por ejemplo, de 4, para que suavice bien. Vamos a dar un par de interacciones. Bien, ya está quedando bastante suave. Pero el constructor de volumen no es capaz de ser renderizado, es decir, son voxeles, no son polígonos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es crear una malla. Bien, teniendo seleccionado el constructor de volumen, vamos al generador constructor y en este caso, con Alt presionado, creamos un generador de malla de volumen. La jerarquía es generador de malla, constructor de volumen y la spline. Bueno, el generador de malla vamos a suavizarlo porque nos crea muchos polígonos y a través del suavizado nos crea ciertas curvas que luego quedan un poco extrañas. Yo recomiendo modificar un poco el adaptativo. Vamos a ponerle quizás un 10. Fijaros cómo directamente hemos bajado la cantidad de polígonos, pero nos crea una malla bastante rara. Tenemos trees, tenemos quads. Bueno, nos va a crear cierto tipo de tiranteces. En Cinema 4D tenemos un generador que se llama rehacer malla. Lo que va a hacer es calcular la forma, rehaciendo la malla, de tal forma que los polígonos queden mucho mejor distribuidos. Seleccionamos generador de malla de volumen, nos vamos a los generadores y con Alt presionado, rehacer malla. ¿Qué es lo que acaba de hacer Cinema? Cinema acaba de rehacerme, como os acabo de explicar, la malla. Al ser la jerarquía, rehacer malla es padre de generador de malla de volumen. Generador de malla de volumen es padre de constructor de volumen y al mismo tiempo constructor de volumen coge la información directamente de la spline. Bueno, rehacer malla, lo que vamos a hacer es bajar un poquito la adaptabilidad. Me la deja bastante bien, vamos a poner un poquito más. Y la densidad de malla es la cantidad de polígonos. En este caso no necesito tantos, vamos a ponerle por ejemplo un 50. Perfecto. Y nos queda una malla perfectamente distribuida. Quizás necesitamos trabajar un poquito más el constructor de volumen. Podremos volver a él y en este caso, por encima del suavizado, clic sostenido y vamos a poner un dilatar erosionar. Esto lo que va a hacer es la tipografía más ancha, la va a dilatar, va a hacerla que sea más grande, con un desfase mayor y va a terminar de erosionarla. Es decir, esto va a ayudar al suavizado. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2 interacciones y nos queda una tipografía bastante chula, anchita. Vamos a poner el tamaño del voxel a 1, que lo he modificado sin querer. Vale, pues aquí tenemos la tipografía. Bien, lo que tenemos que intentar ahora para hacer la animación es que no haya intersección de polígonos, es decir, que no se me unan. Vamos a apagar rehacer malla, vamos a apagar generador de malla de volumen y vamos a apagar constructor de volumen. Y lo que voy a hacer es trabajar directamente la spline. Si recordamos, he dicho que es interesante tener pocos vértices a la hora de trabajarlo, dado que lo que vamos a hacer ahora es generar distancia
Es decir, en 2D estamos interseccionando la trayectoria, lo que vamos a hacer es darle distancia en Z. Cambiamos a modo vértices, seleccionamos el vértice, cambiamos la herramienta a la herramienta E, que es mover, y directamente movemos la spline. Vamos a moverla, por ejemplo, 100 centímetros. Estamos creando, fijaros, este espacio. Este espacio ahora mismo es mucho, pero para que lo veáis, si activamos de nuevo los generadores, estamos creando básicamente volumen, es decir, estamos separando para que no haya intersección. Voy a volver a apagar y lo que tenemos que hacer ahora es ajustar un poquito mejor. Vamos a poner un poquito esto más centrado. Quizás este vértice vamos a separarlo un poquito. Este un poquito más para adentro. Vale. Bueno, queda bastante más limpito. Lo que recomiendo para hacer este tipo de trabajo y que quede lo más fino posible es intentar que la malla quede lo más recta. Fijaros que aquí tenemos, bueno, ya bastante tensión a través de la previa curva. Eso se soluciona muy sencillo, simplemente tenemos que rotar los vértices. Apagamos los generadores, vamos a la spline, seleccionamos y con la R, fijaros, podemos rotar directamente los vértices modificando la forma geométrica. Vamos a activar el constructor de volumen para ver qué es lo que está pasando. Y lo que vamos a hacer es ir poquito a poco modificando un poco la rotación de tal forma que quede lo más suavecita posible. Venga. Vamos a coger, por ejemplo, este vértice también. Rotamos un poquito. Vale, esto luego al final es todo lo sutil que queráis que sea la forma, ¿vale? En mi caso, pues lógicamente quiero que sea un poquito más sutil. Vamos a coger este vértice. Vamos a ampliar un poquito la vista. Voy a intentar rotar de tal forma que aquí la spline quede un poquito menos tensionada. Más o menos por aquí. Volvemos a crear el constructor. Vale. Y fijaros que simplemente con un par de rotaciones tenemos ya una malla mucho mejor. Venga, perfecto. Vamos a activarlo. Bien, y aquí tendríamos la E. Ahora mismo si quisiésemos hacer una animación, tendríamos un problema porque el generador de malla realmente por sí solo no crea la animación. En este caso necesitamos MoGraph. Otra cosa que me gusta trabajar son los puntos intermedios, es decir, la forma que tiene la spline de trabajar. En este caso están puntos intermedios en adaptativo. ¿Qué significa? Pues que en las partes rectas no tendrá subdivisión, en las partes curvas creará mucha subdivisión. A la hora de animar puede ser que nos dé problemas. Entonces, seleccionando la spline, nos vamos a puntos intermedios y cambiamos de adaptativo a uniforme. Y aprovechamos y le damos un poquito más en cuanto a número de puntos intermedios para que quede más suave. Bien. Vamos a por los últimos pasos. En este caso será crear MoSpline, que no deja de ser un generador para Spline MoGraph. Y en este caso vamos a cambiar la spline del constructor, la vamos a sacar, clic sostenido, la arrastramos. Cogemos MoSpline, lo hacemos hijo del constructor de volumen. Y ahora MoSpline tiene que coger la información de la spline que viene de Illustrator. Haciendo clic en MoSpline, dentro de la pestaña de objeto tenemos las propiedades del objeto. El modo de trabajo lo cambiamos a spline. En la pestaña spline de origen, arrastramos directamente la spline que viene de Illustrator. Bien, nos fijamos que lo está reconociendo, pero muy fino. Eso se debe a la anchura del MoSpline. Vamos a aumentarla. Y si nos fijamos, tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes cuando trabajamos el constructor de volumen. ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo ahora mismo en la pestaña de objeto tengo inicio y final. Puedo hacer la animación perfectamente de la tipografía.